Respiramos entre 24 y 35 mil veces al día. Y si no lo estamos haciendo de forma óptima, nos estamos perdiendo la salud, la energía. ¿Cómo podemos empezar a tener esa respiración? ¿Es simplemente respirar por la nariz? Voy a detallar en qué consiste una respiración funcional. Tiene 3 siglas que son muy importantes para que la gente que está escuchando le quede grabada. Las siglas son: siempre que nos dicen vamos a respirar por el diafragma, pónganse las manos en la panza e inflen como un globo. Error totalmente. No tenemos que hacer eso. Y te quiero decir que hay personas que entran a trabajar conmigo con dolor de cuello de 20 años y cuando hacen este ejercicio varias veces al día, entre 5 a 10 minutos, me dicen: Ale, ¿qué pasó? O sea, me levanto sin dolor de cuello. Y no hicimos nada a nivel de cuello. Se habla muchísimo en las redes, en los ambientes de salud, de la importancia de la respiración. Por ejemplo, como la respiración 478, que te ayuda a descansar, la respiración cuadrada, que te ayuda a equilibrar el organismo globalmente. Pero la verdadera respiración para lograr un cambio en tu metabolismo y llevar tu salud a otro nivel es la respiración. Ale, bienvenido al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Hola Gonza, ¿cómo estás? La verdad es un honor estar aquí presente. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y como primera pregunta, me gustaría saber a qué te dedicas y por qué dirías que te dedicas a eso. Bueno, una pregunta amplia, pero bueno, me dedico principalmente, soy fisioterapeuta, osteópata. Y bueno, también soy instructor de varios métodos respiratorios. Me formé bastante en todo lo que tiene que ver el sistema nervioso. Y bueno, hoy me dedico en realidad a las dos, pero también tengo un programa, tengo un método que se llama Conectar para Sanar, donde ayudo a las personas a revertir sus síntomas crónicos que se derivan del estrés sostenido en el tiempo. Eso principalmente. Me parece súper interesante esto de cómo, claro, desde el sistema de salud y yo estudiando medicina, se ven a los síntomas crónicos como algo crónico que nunca como que no tiene cura, y se dan fármacos como parches, pero que no van a la causa, van al síntoma, ¿no? ¿Cuál crees que es una de las principales causas de estos síntomas crónicos? Mira, la principal causa, yo creo hoy en día, hay 2 fundamentales, ¿no? La principal para mí es la respiración disfuncional. Esa es la primera causa. Y acompañada, como segunda causa, es el estado de supervivencia. ¿Qué quiere decir el estado de supervivencia? Corresponde al estado del sistema nervioso autónomo de la persona. O sea que la persona se siente en estrés, no se da cuenta, eso es importante. Yo me encuentro todos los días con personas que justamente tienen síntomas crónicos, no saben a veces que están en ese estado de supervivencia, ese estado de estrés, porque ya se acostumbraron y son inconscientes de todos los síntomas y lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, al ser algo que tanto la respiración como esa desregulación del sistema nervioso autónomo no lo ven, no lo perciben, no se dan cuenta, o sea, más enmascarado está, más camuflado, entonces la persona sigue su vida y bueno, por supuesto que va a consultar a diferentes terapias y con el tiempo pasa el tiempo y no consigue realmente mejorar su calidad de vida. Y parece algo básico que todos hacemos bien, porque es respirar, ¿no? Es lo que nos mantiene vivos. Pero realmente, ¿cuántas personas saben respirar? Bueno, eso es algo que a mí, por eso me dedico a esto, ¿no? Porque me apasiona, pues siempre tuve soy aficionado por este sistema fisiológico fundamental, yo lo llamo, la respiración, porque claro, nacemos ya respirando y como es algo automático, ya está, y bueno, no creemos que tiene tanto potencial en nosotros para mejorar nuestra vida y para llevar a nuestra salud a otro nivel. Es algo automático. Entonces, pasa desapercibido. Eso es lo que yo te diría. Pero te voy a ser sincero, que hoy me dedico ya hace varios años a esto y evalúo cómo está respirando la persona,
qué nivel de oxigenación hoy en día está teniendo para saber el estado de la salud de la persona. Y te voy a ser sincero, Gonza, que las personas que llegan a trabajar conmigo todavía no hay una que tenga una respiración funcional o un nivel de oxigenación óptimo. ¿Y por qué crees que es importante la respiración? ¿Por qué crees que todos deberíamos aprender a respirar bien? Mira, yo siempre digo esto, ¿no? Que yo también me lo planteé y por eso también llegué a profundizar muchísimo sobre esta herramienta tan poderosa, ¿no? Que se nos dio y está ahí para que lo usemos gratuitamente. Yo siempre una vez leí esto y siempre me quedó marcado, ¿no? Digo, el ser humano, ¿cuánto tiempo puede estar sin comer? Y aproximadamente varias semanas, 40 días, supongo, máximo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar sin tomar agua? 10 días aproximadamente. ¿Cuánto tiempo sin respirar? Entonces, claro, 3, 4 minutos. Y ahí yo siempre digo, nuestra biología, nuestra fisiología, nos está diciendo qué es lo que más necesitamos. Entonces, ¿por qué el ser humano no pone en primera instancia como prioridad la respiración, y ponen como prioridad, porque hoy, como vos sabés, se habla muchísimo de la alimentación, se habla muchísimo, bueno, de los líquidos también, del ejercicio, pero la respiración, que es de lo que más está necesitando tu organismo, tu biología para sobrevivir. Entonces ahí es donde yo me empecé a plantear todo esto y bueno, y fui encontrando respuestas. ¿Y qué problemas nos podría dar el hecho de estar respirando mal? Bueno, muy, muy interesante. Respirando mal te puede dar una gran cantidad de síntomas. Principalmente, bueno, falta de energía, falta de concentración, ansiedad, ¿no? Hoy estamos hablando de la epidemia de la ansiedad. Hoy en día la gran mayoría de las personas que vienen a trabajar conmigo vienen principalmente por la ansiedad, ataques de pánico, problemas gastrointestinales. Mirá lo que estoy hablando, ¿no? Como uno puede decir, ¿qué tendrá que ver? Problemas gastrointestinales, dolores musculares, crónicos estoy hablando generalmente, dolor de cabeza, migrañas, mareos, o sea, y después cómo uno se siente, ¿no? El nerviosismo, después ya empezamos con lo emocional, pero nos lleva a un montón de síntomas. Y después, por supuesto, ni hablar de todos los síntomas respiratorios, ¿no? Como rinitis, asma, EPOC, hay un montón de todo lo que podemos llegar a hablar, hasta estar congestionado constantemente, ¿no? ¿Y cómo podemos saber cómo estamos respirando? ¿Hay algún tipo de test rápido que podemos hacer para medir nuestro nivel de respiración, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal? Sí. Creo que lo que estás preguntando es, ¿hay un test? Porque a veces uno dice, a ver si está respirando con el diafragma, a ver si... La realidad es que yo creo que la mejor evaluación hoy en día, que es la que yo utilizo también en mi acompañamiento con las personas, en el tratamiento que yo brindo, se llama la pausa de control. La pausa de control viene de Buteyko, se llama, el doctor Konstantin Buteyko, que fue un médico ucraniano, ¿no? Que vivió mucho tiempo en Rusia, y él se conoce, es muy famoso a nivel mundial por el método Buteyko, ¿no? Y él nos dejó el legado de este examen, que se llama pausa de control, ¿no? Que nos ayuda a evaluar el nivel de oxigenación corporal que tiene la persona, y el mismo test te da lo que acabo de decir y también la tolerancia, que ya después lo vamos a ir explicando, al dióxido de carbono. Son todos términos que capaz uno a veces no conoce, pero de acuerdo a lo que te da este test, te va a estar indicando qué nivel de oxigenación estás teniendo y qué tipo de respiración estás teniendo.
¿Y podemos hacer el test ahora o cómo funciona exactamente? Sí, sí, se puede hacer tranquilamente. Eso es lo más hermoso que nos le dejó porque no necesitas ningún aparato, no necesitas, no depende de nada. Simplemente es un autotest y sí es importante entrenarlo. A veces uno parece que es fácil, pero sinceramente al principio no lo es. Ahora les voy a explicar por qué. Pero en realidad cuando lo vean sí, es extremadamente simple y lo podemos hacer tranquilamente. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Yo también lo quiero hacer a ver cómo estoy. Bien, bueno, voy a explicar lo siguiente. Porque esto, para que tengan una idea, nosotros estamos evaluando el estado de la salud de esa persona, solamente con este test. El estado de su sistema nervioso. Si sus células están recibiendo el oxígeno que deben recibir, o sea, con estos test hasta se hablan de, o sea, de acuerdo a cómo te dé, podés estar también hablando que si sostenés ese nivel de pausa de control, es muy probable que estés padeciendo una enfermedad crónica o la vayas a tener en el futuro si no lo modificás. O sea, por eso después vamos a hablar de números, pero es muy importante. ¿En qué consiste este test? Miren la simplicidad. Ahora lo voy a mostrar. Simplemente tenés que primero estar relajado, ¿no? Concientizarte que vas a hacer un test, respirar unas 2 o 3 veces de forma natural. Respiramos. No, por ejemplo esto, ¿no? No, porque ahí Bien. ya estoy tomando más aire, estoy exacerbando. No, ahora es un test. Entonces en el test tenemos que estar respirando normalmente, ¿no? Como si fuera natural. Hacemos 2, 3 respiraciones y cuando decido hacer el test voy a hacer lo siguiente. Inhalo, exhalo, me tapo la nariz y simplemente voy a aguantar, que no quiero decir el nombre aguantar, porque aguantar ya sería estar como exigiéndome. No, hago una apnea expiratoria, me tapo la nariz y cuando siento la mínima necesidad mínima, que eso es lo más difícil de evaluar, me destapo la nariz. Ahora, ¿cómo compruebo si lo hice bien? Cuando me destapo la nariz, mi respiración tiene que ser suave y sutil. En cambio, si yo me destapo la nariz y ahora respiro como un poquito forzadamente, ya me di cuenta que me pasé, que esa no es mi pausa de control. Claro, o sea que vendría a ser como tu grado de autoconocimiento de cuándo parar, para no tener que hacer una respiración súper profunda. Exactamente, al principio, como vos dijiste recién, es un poquito de autopercepción, conocimiento un poquito de uno mismo, porque al principio uno no está acostumbrado. Es más, les voy a decir, cuando yo aprendí esto, aguantaba más, me pasaba, porque yo decía, yo soy deportista, siempre hice respiración toda mi vida, hice pranayamas, entonces puedo aguantar un montón. Entonces cuando hacía la pausa de control, aguantaba más. Lo que sucede es que cuando uno hace un entrenamiento con todo lo que voy enseñando, después hay otros test que te van a verificar si es realmente tu pausa de control. Pero bueno, igualmente se da, ¿eh? O sea, generalmente las personas, algunas lo hacen. ¿Quién lo hace mal? La autoexigencia, el que quiere, ¿no? Sentir más, llegar más, el que tiene la tendencia a competir, que es un poco lo que yo trabajo también constantemente. El patrón, no el carácter de la persona, como lo hice yo, no, yo puedo aguantar mucho. Y aguanté. No, esto es un test para simplemente evaluar cuánto tiempo puedo estar sin sentir esa mínima necesidad de respirar. ¿Y el tiempo nos dice algo de cuánto tardamos, cuánto estamos sin... El tiempo va a decir todo. Y Por a eso ver no quiero cuáles son decir los... nada. Pero ¿qué pasa? Ahí está. Si uno, por ejemplo, le da los datos a las personas, porque esto hay muchos datos, ¿no? Pensá que viene de hace muchos años. Y hay unos médicos rusos que tienen todas unas estadísticas increíbles, hasta con cada patología, muy, muy potente.
Y bueno, sí, te va a dar un dato, te va a dar, o sea, en qué nivel de salud estás hoy. Y Eh, cuánto tiempo es el óptimo y cuánto tiempo es el que, tenés que trabajar en la respiración porque no estás tan bien? y yo lo haría primero y después les doy los datos, porque si no lo Dale, condicionaste a la persona. dale, hagámoslo entonces, hagámoslo. Dale, dale. Vamos a hacer lo siguiente. Te guío yo, ¿no? Para que vos lo puedas hacer. Dale. Y porque esto, ¿qué hay que hacer? Hay que tener un cronómetro, ¿no? Por supuesto. Entonces, uno que lo vuelvo a nombrar. Inhalo, exhalo, lento y suavemente, me tapo la nariz. Cuando me tapé la nariz, yo ya aprieto el cronómetro. Entonces, Bien, cuando vos te destapes la nariz, yo pongo pausa. ok. Bien, guíanos si lo hacemos todos los que estamos escuchando. Excelente. Entonces, inhala, exhala y tapate la nariz cuando lo necesites. Muy bien. Y ahora relajo totalmente. Descanso. Aflojo los músculos. Cuando sientas la mínima necesidad, que sabes que cómodamente hay como, una señal en el cuerpo, a veces el diafragma, que te dice, bueno, si ahora saco el dedo, destapo la nariz, puedo seguir respirando muy natural. Bueno, bien, bien. Ahí yo ya te puedo decir, por la experiencia, que sí, que te pasaste bastante. ¿Por qué? Porque hiciste, ¿no? Es muy, Claro. por eso digo, es muy sutil. En tu caso ahora, yo evalué, te dio 31, pero es bastante menos. Hoy en día yo tengo Bien, esa pausa de control, tengo de 30, ¿no? claro. Generalmente, y te voy a decir, generalmente el número más común es de 15, ¿no? Cuando inicio con todo esto. Eh, que está hablando justamente de una respiración disfuncional. Cuando a partir, vos me preguntabas por los números, a partir del 25 estamos entrando recién en el comienzo de una respiración funcional. Recién. Y de ahí para arriba. Y después el óptimo con entrenamiento es llegar a tener 40. Lo que sucede es que 40, yo no llego, o sea, es inhalo, exhalo y tengo que llegar a 40 sin necesidad de, pero... Y cuando destapo la nariz, respiro suave y sutil y tranquilo. No estoy para nada exigido. No es fácil. Me Eh, encanta y me encantaría que las personas que están escuchando y que hayan hecho este test, que comenten a ver en qué segundo y también cómo terminaron, porque ahí marca ese grado de autoconocimiento. sí. Y me gustaría pasar a ir exactamente a cuáles son los principales errores que cometen las personas al respirar. Yo me acuerdo cuando era chico, en la escuela, nos enseñaban que teníamos que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y yo como que yo tenía esa creencia. Después no sé cómo respiraba porque tampoco le di mucha importancia. Pero ¿cuál es la forma correcta de respirar y cuáles son los errores más comunes que cometen las personas? Bueno, la realidad es que hoy ya hay demasiada ya información, aunque parezca lógico, ¿no? Porque uno dice la lógica es la nariz fue creada para respirar, la boca para comer, para hablar, ¿no? Pero se sigue igualmente, a veces no hablando de la respiración, exhalar, principalmente exhalar por boca, ¿no? Que igual después lo podemos hablar, también depende de lo que esté haciendo, ¿no? Pero la realidad es que la respiración simple, 100% nasal. O sea, inhalo por nariz, exhalo por nariz. Eso es lo primordial. Y los errores principales que se cometen es esto, no saber. No saber por qué es tan importante todo esto, ¿no? Y ahí es donde radica lo que yo promuevo en mi abordaje terapéutico, ¿no? Yo en mi método lo que primero les enseño a las personas es justamente a pasar de un patrón
respiratorio disfuncional, que puede ser por boca o puede ser por nariz, pero también mal, a lograr una respiración funcional 24 horas 7, ahí radica la salud. No es hacer una técnica respiratoria de YouTube, 5 minutos, y después sigo con mi vida como que no pasó nada. No, ahí seguimos trabajando sobre los síntomas. La idea es, si uno quiere revertir sus síntomas crónicos, si uno quiere llevar su salud a otro nivel, tiene que, o sea, trabajar en lograr una respiración funcional 24 horas 7. Y ¿Y mismo cómo en el podemos, sueño, ¿no? y en el sueño también, que ya vamos a entrar a cómo respirar mientras dormimos, cómo podemos empezar a tener esa respiración? ¿Es simplemente respirar por la nariz o hay que hacer algo más? Bien, voy a detallar en qué consiste una respiración funcional. Mira, tiene 3 siglas que son muy importantes para que la gente que está escuchando le quede grabada. Las siglas son LSD. ¿Qué quiere decir? Lenta, sutil, mire, muy importante esto, sutil, y tercero, diafragmática. Entonces son todos los componentes que uno tiene que tener en claro si quiere lograr una respiración funcional, si quiere mejorar su salud, su energía y lo que sea, ¿no? Entonces, porque también puedo estar respirando por nariz, ¿no? Pero puedo estar respirando por nariz y no activando el músculo de la vida. Y ahí entramos en otro gran tema. El músculo de la vida es nuestro diafragma, ¿no? Que si no lo estoy activando, justamente es imposible lograr una respiración funcional y es imposible mejorar la oxigenación celular y cerebral. Que eso es tema también para seguir charlando. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque claro, yo digo, ok, estoy respirando por la nariz, y cómo sé si lo estoy haciendo tipo de esa forma así lenta, cómo sé si lo estoy haciendo con el diafragma o cómo es Bien. hacerlo con el diafragma. Exactamente, vamos hacia eso entonces. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple, lo voy a ir, para los que están escuchando, lo voy a ir detallando también. Esto para mí también es fundamental porque es tan fácil. Que quiero hablar también de algo, de un error que se comete constantemente cuando hablamos del diafragma. Siempre que nos dicen, vamos a respirar por el diafragma, pónganse las manos en la panza e inflen como un globo. Error totalmente. No tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Primero porque no hay aire en esa zona, no tenemos que inflar nada. Esa es una realidad. Si no, vamos a estar distendiendo el abdomen, ¿no? La realidad es que el músculo del diafragma, que vuelvo a repetir, músculo de la vida y principal músculo de la respiración, está en esta posición, en nuestras costillas inferiores. Justamente donde estoy poniendo las manos. Aquellos que no ven, pongan sus manos al costado de sus costillas inferiores y simplemente para saber si estoy activando el diafragma es inhalar suavemente por nariz y cuando inhalo tengo que sentir que levemente quiero, porque estamos muy acostumbrados a forzar todo. Estamos acostumbrados a querer expandir esas costillas. No se va a dar eso, no es la realidad. El movimiento es inhalo y siento lateralmente que las costillas inferiores se expanden suavemente. Y cuando exhalo por nariz, vuelven levemente las costillas hacia la línea media. Exhalo O sea que se suave. tienen que expandir un poquito y eso es lo que nos va a indicar que está bien. Exactamente. Y esto, te digo, Gonza, que parece algo, yo lo repito, lo sigo repitiendo. ¿Por qué? Porque tendemos a volver a nuestros patrones antiguos y es importante todos los días poner las manos, facilitar, aunque sea a nivel propioceptivo, el diafragma, la activación del diafragma con este ejercicio y después seguís con tu técnica respiratoria y con el ejercicio. Pero siempre hay que volver. Y te quiero decir que hay personas que entran a trabajar conmigo con dolor de cuello de 20 años, o sea, que hicieron todo
Y cuando hacen este ejercicio varias veces al día, entre 5 a 10 minutos, me dicen, Ale, ¿qué pasó? O sea, me levanto sin dolor de cuello y no hicimos nada a nivel de cuello. O sea, es muy importante. Bueno, tiene toda su explicación mecánica, fisiológica, para justamente entender que el cuello depende de esta zona, ¿no? Y me gustaría entender un poquito más, no de repente como si fuese la fisiopatología del dolor de cuello, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos esta respiración disfuncional y qué es lo que pasa cuando cambiamos ese tipo de respiración? ¿Por qué es tan importante a nivel fisiológico? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí, eso es fundamental. Y ahí entramos en un tema que es extremadamente importante. Nosotros, para tener una salud óptima, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lo que habló el otro día, tuviste un invitado muy interesante, Valenzuela, que lo conozco también, y que él habla de las mitocondrias, ¿no? Y que las mitocondrias se encuentran en las células. Entonces, somos células, ¿no? Lo más importante para que nosotros realmente podamos evitar enfermedades y tener una salud óptima es la oxigenación celular. Tiene que ser una buena oxigenación celular. Y ahí entramos en un tema muy potente porque ¿quién es nuestro sistema principal que va a generar eso? Es nuestra propia respiración. Y la respiración nasal es la que nos permite justamente aumentar esa oxigenación, ¿no? Pero uno puede decir, y acá está un tema que no todo el mundo conoce, ¿no? El tema es que lo que más le interesa a nuestro cerebro no es el oxígeno inhalado, porque yo puedo inhalar y hacer ejercicios forzados de respiración profunda, pero la pregunta es, ¿ese oxígeno que estoy inhalando puede ser realmente aprovechado por mis células? ¿Está llegando a mis células? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Con el ejercicio que anteriormente te mostré. Entonces, las personas normalmente, cuando tienen una pausa de control, yo tengo personas que tienen 5, personas que tienen 10, personas que tienen 15 y algunas un poco más también, pero te está diciendo que su oxigenación está por debajo de la norma, lo cual, cuando te cuentan los síntomas, todos están, o sea, se entiende por qué están teniendo todos los síntomas. Porque si yo siempre digo lo siguiente, doy este ejemplo. No sé si estoy respondiendo bien la pregunta que vos me habías hecho. Sí, Pero excelente. yo siempre explico lo siguiente, que para que se entienda gráficamente. Nuestro cuerpo es como una ciudad compleja, ¿no? Y la planta de energía de esa ciudad es nuestra propia respiración, ¿no? Si la planta de energía, o sea, no está funcionando correctamente, ¿qué va a pasar a la ciudad? En la ciudad no va a haber agua, no va a haber luz, no va a haber transporte, o sea, todo se colapsa o funciona a medias. Exactamente lo mismo pasa con nuestra propia respiración. Si nuestras células lo que más están necesitando, porque las células, para los que están escuchando, son las que conforman todo nuestro organismo, nuestras células, nuestros músculos, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros huesos, todo nuestro cerebro, todo está conformado por células. Pero si no reciben el alimento que es el oxígeno correctamente, todo comienza a funcionar mal. Entonces el sistema nervioso comienza a funcionar mal, el sistema inmunológico empieza a inhibirse, bueno, y así se empieza a dar con el tiempo, no es inmediato, bueno, todos los síntomas, patologías tanto respiratorias como neurodegenerativas y las que nombré anteriormente por la primera causa, que es una respiración disfuncional. Y claro, creo que se entiende súper bien de que tenemos que empezar a respirar únicamente por la nariz, que la respiración sea lenta, que sea silenciosa. Pero claro, yo me pongo a ver cuando hago deporte, por ejemplo,
y ahí sí, necesito como respirar por todos lados para que me entre todo el aire. ¿Cómo es una buena respiración cuando hacemos ejercicio? Cuando hacemos ejercicio, bueno, la respiración principalmente también depende qué ejercicio. Si estoy trotando, la idea es entrenar una respiración nasal. Si estoy corriendo también un poco más rápido, también pero es un entrenamiento, ¿no? Porque esto genera mucha, a veces discusión en las redes y demás, porque de repente hablan maratonistas, también están los maratonistas que respiran solo por nariz. Hace poco vi de una persona, un maratonista de España, que hizo una de 700 y pico de kilómetros solo por nariz, pero era por montaña, bajada, ¿no? Y solo por nariz, pero claro, hay un entrenamiento detrás, esto no se hace inmediatamente, ¿no? Cada uno lo va adaptando a través de un entrenamiento, porque se enseña a cómo ir adaptando la respiración nasal. Ahora, cuando logras una respiración nasal en la actividad física, te cambia totalmente la energía y la capacidad aeróbica también, ¿no? Yo lo comprobé por mí mismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, era una persona que a mí nunca me gustó mucho de salir a trotar y demás, pero cuando empecé a entrenar mi respiración y el foco era la respiración, ahí me interesó y bueno, yo corría 5 minutos y ya me agitaba, ¿no? Y cuando empecé a entrenar la respiración, al principio tenía que ir muy lento para poder sostener una respiración nasal. Eso es lo que se le dice al principio a las personas, ¿no? Tenés que adaptar tu ritmo a tu respiración, no el ritmo a la respiración, ¿entendés? O sea, no la exigencia, sino que tu respiración tiene que estar comandando. Si vas a necesitar, por el ritmo que estás llevando en el trote, en el correr, tenés que respirar por boca, entonces te está diciendo que tenés que bajar. Así que de a poquito uno empieza a bajar el ritmo y a sostener ese ritmo respirando solo por nariz, y con el tiempo gradualmente ya uno se va acostumbrando y después se da cuenta que va tomando otro ritmo, cada vez va aumentando la velocidad, del tiempo, la distancia, y bueno, y por supuesto que eso trae otros beneficios, ¿no? Mayor oxigenación. Cuando nosotros respiramos solo por nariz no perdemos tanta agua, no nos deshidratamos. La exhalación constante por boca, estamos perdiendo mucha agua. Y otro tema, todavía no hablamos creo que es el más importante de todo. Cuando nosotros exhalamos, perdemos mucho dióxido de carbono. Y ahí está, creo que ya el tema más importante de todo. Porque seguramente, como todos, yo también lo estudié, ¿no? La inhalación, ¿qué es? Ingresar oxígeno. La exhalación, exhalar dióxido de carbono, toxinas, ¿no? O sea, estamos sacando los desechos. Bueno, pero eso no es tan así, ¿no? El dióxido de carbono que exhalo es una cosa, pero cuando uno quiere entrenar realmente una óptima oxigenación y lograr una respiración funcional, ahí entra lo que hoy está creciendo muchísimo, también como conocimiento y datos, es el dióxido de carbono en sangre, ¿no? Y ahí está el tema primordial de que podemos seguir charlando sobre eso. Y a ver, sí, me encantaría seguir charlando. ¿Por qué crees que es tan importante esto del dióxido de carbono y cuál es el tema primordial? Bueno, nosotros hablábamos de la respiración en las personas, ¿por qué todos respiran mal? Bueno, la realidad es que la gran mayoría de los seres humanos, fíjate qué contradictorio, la gran mayoría de los seres humanos, te diría que casi un 98%, hiperventilan. ¿Qué quiere decir? Naturalmente en la vida diaria respiro de más. Y ahí viene todo, capaz, el tema de este podcast, ¿no? Cuando uno hiperventila, respira de más, ¿no? Lo que sucede es que la pregunta es, me podrían decir, Ale, bueno, pero estamos hablando del oxígeno, el oxígeno no es lo más importante
para justamente alimentar a nuestras células, lo que se necesita para crear energía, claro, pero la pregunta es, ¿ese oxígeno que yo estoy inhalando realmente es aprovechado? ¿Llega a mis células? Y acá viene todo el tema. Cuando yo no tengo una pausa de control elevada, ¿no? No está llegando ese oxígeno a donde tiene que llegar. Entonces las personas respiran de más, respiran por boca o respiran muy rápido y frecuentemente por nariz, inhalan mucho oxígeno y ¿qué termina sucediendo? Estrés oxidativo. ¿Qué genera eso? Cuando yo inhalo mucho, exhalo por boca, baja mi nivel de dióxido de carbono en mi sangre, en mis tejidos. Y eso a lo que me lleva es un estrés oxidativo. Lo que desencadena es que llegue menos oxígeno a mis células. Y ahora voy a dar esta explicación como para que poner en contexto todo esto, porque sé que son muchos términos, ¿no? O sea, nosotros cuando inhalamos, ¿no?, por nariz, el aire ingresa, por supuesto, va a nuestros pulmones, va a la base de nuestros pulmones, el intercambio en los alvéolos, de los alvéolos, por supuesto, va por nuestra sangre arterial a nuestros tejidos, a todo nuestro cuerpo. ¿Cómo es transportado? ¿Quién transporta ese oxígeno? Bueno, ese oxígeno es transportado por algo que se llama la hemoglobina. ¿Y qué sucede? Esa hemoglobina que está dentro de nuestras arterias, yo siempre lo digo, es como un camión, como un colectivo, ¿no?, que lleva la hemoglobina, ¿para qué? Para entregar a las células, para que llegue justamente ese oxígeno inhalado. Ahora, lo que descubrió un fisiólogo, ¿no?, llamado Christian Bohr, escuchen bien, 1904 se descubrió el efecto Bohr. Y él decía lo siguiente, que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a la célula, pero ese colectivo va a entregar, o sea, la hemoglobina va a entregar a la célula si recibe algo a cambio. ¿Y qué es ese algo a cambio? ¿Cuál es ese dinero que le están pagando para que pueda entregar el oxígeno? CO2. El dióxido de carbono es el catalizador, ese que permite que el oxígeno llegue a mi célula. Si mis células o mis tejidos no tienen buen nivel de dióxido de carbono, el colectivo, la hemoglobina, sigue de largo y no se entrega. ¿Qué pasa a esa persona? Se va oxidando. O sea, si tengo menos dióxido de carbono, que es un gran vasodilatador, va a generar con el tiempo permanentemente vasoconstricción, llega menos oxigenación a todos nuestros tejidos. Fíjense que una de las primeras causas de hipertensión arterial tiene que ver con todo esto, ¿no? La oxidación, el estrés oxidativo. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente, me encantó la metáfora con el camión. Y claro, entonces esta hiperventilación, esto de estar respirando como muy rápido, que justamente puede parecer como que al final estás llevando más oxígeno, pero en realidad al final es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué es un problema y cómo puedo saber si yo, por ejemplo, y los que estamos escuchando, estamos en esta hiperventilación? Bueno, justamente con el examen que hicimos anteriormente. Excelente, exacto. O sea que ya lo tenemos todo bien hecho. Si teníamos los valores que nos habías dicho, los adecuados y los no adecuados. Claro, vamos a llevarlo a la vida diaria o a los ejemplos que yo veo constantemente. A mí me llega una persona con ansiedad. Esa persona con ansiedad tiene dolor de cuello. Esa persona con ansiedad, porque no es solo ansiedad, tiene insomnio. Esa persona con insomnio también tiene problemas gastrointestinales. Te dice que no puede digerir bien. Bueno, cuando yo le evalúo la pausa de control, a esta persona le sale 10 de pausa de control. Y cuando la verificamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para comenzar a salir de ese estado que yo llamo supervivencia, ¿no? El primer paso es preparar el terreno, sus células,
para que pueda empezar a salir de ese estado de supervivencia, que no está recibiendo, esa persona no está recibiendo su primer alimento, como hablamos al principio. Si el primer alimento es el oxígeno y no lo estoy recibiendo, claro, ¿cómo no voy a estar ansioso? ¿Cómo mi sistema nervioso no va a estar alterado o desregulado? Bueno, ahí se empieza a entender. ¿Por qué? Porque la persona tiene dolor crónico sostenido en el tiempo. Bueno, ahora eso lo vamos a ir hablando también. Así que Y, la evaluación excelente es esa. buenísimo. Y para esas personas que no les dio un buen valor, o para todas las personas que queremos seguir mejorando, ¿cuál es lo que tenemos que empezar a hacer para volver a esa respiración adecuada? Además de lo que ya hablamos hasta ahora. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay dos factores, que es comenzar a practicar conscientemente la respiración LSD, lenta, sutil y diafragmática, ¿no? Conscientemente por periodos de tiempo. A las personas al principio, cuando entran a trabajar conmigo, esta es mi primer práctica que les doy a las personas. 4 veces al día, 5 minutos de esta técnica respiratoria. ¿Cómo la van a hacer? Postura digna, porque la postura es primordial. No voy a poder respirar bien si no tengo una postura correcta. Entonces, mano en el diafragma y comienzo a hacer mis 5 minutos de una respiración suave y sutil y tranquila. ¿Qué quiere decir sutil? Cuando inhalo por nariz, casi tiene que ser imperceptible. Luego, la exhalación lenta. La exhalación generalmente es un poco más prolongada. ¿Por qué? Y ahí también entramos en otro gran tema. La inhalación activa nuestro sistema simpático. La exhalación activa nuestro sistema parasimpático, de relajación, digestión. Cuando uno hace y practica continuamente y va automatizando este tipo de respiración con la práctica, sí nos permite ir elevando nuestro nivel de tolerancia al dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono con este tipo de respiración empieza a elevarse en nosotros, y ahí cada inhalación que yo tengo, ahí realmente el oxígeno sí va a tener ese catalizador, ¿no? Que es el dióxido de carbono, para llegar a mis células. Y ahí la persona, claro, a mí me pasa constantemente. Voy la primera, segunda semana de trabajar conmigo y me dicen, Ale, me siento con mucha más energía, no me siento en ese estado de alerta, la ansiedad me armó, bueno, un 50%, un 60%, se me fue ese dolor de cuello crónico. Bueno, todos esos tipos de respuestas tienen, ¿no? Sí, es increíble. Y claro, yo cuando pienso en respirar por la nariz, de repente hay muchas personas, y a todos nos pasa, de que de repente un día tenemos congestión nasal, hay personas que tienen rinitis alérgica o por algún motivo tienen la nariz más tapada. ¿Qué pueden hacer en este caso para volver a esta respiración nasal? Excelente, excelente. Bueno, sí, es una de las típicas preguntas que te dicen, claro, Ale, bárbaro, yo quiero respirar por nariz, pero permanentemente la tengo bloqueada, estoy congestionado o tengo una fosa nasal. Entonces, sí, hay un ejercicio primordial. Y antes de eso quiero aclarar que la persona que tiene justamente alergias, ¿no? Rinitis y lo que nombraste, o congestión permanente, es porque tiene baja pausa de control, lo cual no está oxigenando, y eso se comprueba, eso es lo más lindo. Baja pausa de control, o sea, mala oxigenación celular, no tiene tolerancia al dióxido de carbono, por eso hay inflamación constantemente. El primer paso a esas personas es, sí, hacer un ejercicio que se llama para descongestionar la nariz. Así que si quieren vamos con ese ejercicio. Vamos. Bien. Dale. El ejercicio es parecido a la pausa de control, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una apnea con un movimiento, ¿no? Que yo voy a generar, que es este.
Mira, inhalo, exhalo, me tapo la nariz y hago este movimiento. Voy a mover la cabeza, inclino o roto la cabeza. Ahora sí voy a aguantar. Hasta que sienta la necesidad imperiosa de respirar y hago esto. Me voy destapando la nariz progresivamente y después sí, recupero en una respiración, inhalación, una exhalación y testeo cómo está ahora mi nariz. ¿Qué va a pasar? Progresivamente se va a sentir un poquito. Si tengo mucha congestión, se va a sentir un poco. Entonces este ejercicio se puede repetir en 3 a 5 veces. Antes de repetir tengo que respirar también. Unas 3, 4, 5 veces. Vuelvo a taparla. Inhalar, exhalar, tapo la nariz, movimiento. Pero ahora aguanto. Aguanto más, me quedo aguantando hasta que necesito imperiosamente respirar y voy abriendo. Hasta que suelto completamente. Y bueno, y comienzo a notar cómo mis fosas nasales comienzan a abrirse. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Bueno, acá estamos haciendo una apnea y acá vamos al tema por qué las apneas expiratorias son tan importantes, que es uno de los entrenamientos para lograr aumentar la pausa de control. Cuando uno hace una inhalación, una exhalación, larga todo el aire, se tapa la nariz, eso se llama apnea expiratoria. En la apnea expiratoria, fisiológicamente, se empieza a incrementar el dióxido de carbono en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en nuestras sangre, en nuestros tejidos. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hace el dióxido de carbono? Es vasodilatador. Y además permite que el oxígeno llegue después a la sangre, a las células. Voy acumulando y luego suelto. Recupero, inhalo, inhalo, inhalo. Entonces estoy aumentando el nivel de CO2 y activando otro vasodilatador que se forma principalmente en las fosas nasales, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico, el CO2 y el óxido nítrico es algo que no se habla tanto y son, lo más importante hoy en día para recuperar la salud de las personas, ¿no? Son vasodilatadores, bueno, generan que nuestras células se oxigenen mejor, son antiinflamatorios, ayuda aumentando el nivel de tolerancia al dióxido de carbono, activamos también el nervio vago, regulamos el sistema nervioso, bueno, tenemos un montón, ¿no?, de información. ¿Y dónde se crea ese óxido nítrico? Que tiene todas estas funciones. Antivírica, antifúngica, el óxido nítrico. Se crea en la cavidad nasal. Principalmente, también en otras partes del cuerpo. Entonces, miren lo que genera la respiración nasal y las técnicas también de apneas, ¿no? Y se genera principalmente cuando tenemos este tipo de respiración no disfuncional, sino el correcto. Claro, sí, totalmente. O sea, sí, por eso siempre les digo a las personas, yo puedo hacer las terapias que quiera, pero si yo no mejoro la base que está sosteniendo nuestra biología, que es una respiración funcional, una mejor oxigenación celular, una respiración funcional, no, desde ahí viene que muchas personas cambian de alimentación, la alimentación es fundamental, es primordial, pero si sigo teniendo una respiración disfuncional y un estado del sistema nervioso en desregulación, me va a ayudar, va a tener un punto que me va a generar un cambio, pero llega hasta ahí, ¿no? Y el cambio no va a ser rotundo. Hoy mencionabas que, claro, hay que tener este tipo de respiración funcional 24/7.
¿Qué pasa con esas personas que en la noche se les dificulta mantener la respiración nasal, que se despiertan con la boca abierta o incluso que roncan? Exacto. Bueno, ahí lo primordial es primero hacer un trabajo en la vigilia. El trabajo es primordialmente en la vigilia. Hoy por las redes se ve constantemente algo que es verdad, que es importantísimo, es crucial, ¿eh? Taparse los labios, ¿no? Con una cinta, ¿para qué? Para que la persona, mientras duerme, ¿no? Que es un momento de reparación, sabemos que es importantísimo para la salud, tanto emocional como a nivel física, el sueño profundo. Pero, ¿qué sucede? Todo depende, porque si soy una persona que tiene apneas del sueño profundas, y no estoy acostumbrada, y como vos dijiste, tengo congestión constante, primero tengo que trabajar en la vigilia. Primero tengo que mejorar esa pausa de control que te venía hablando. Tengo que mejorar mi nivel de oxigenación cerebral, celular, mejorar esa respiración una vez que lo voy haciendo en la vigilia. Luego, si a mí no me desencadena miedo, ansiedad, taparme la boca, perfecto. Hay personas que el primer día ya se tapa la boca y no tienen ningún problema. Entonces esas personas van a empezar a respirar por nariz durante todas las horas de sueño, y ahí es uno de los tratamientos más potentes. ¿Por qué? Porque por todo lo que venimos hablando. Fíjense que cuando nosotros vamos a dormir, por un efecto de gravedad, por un efecto de relajación, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Abro la boca. Abro la boca porque me relajo. Y mi respiración va a ser bucal. Entonces, virus, bacterias entran por boca y no está el filtro de la nariz. Luego, en la boca también tenemos algo que es muy importante saber. Tenemos nuestro microbioma. Se habla hoy muchísimo de la microbiota intestinal, ¿no? En cuanto a la salud. Pero es que es una unidad con nuestro microbioma bucal, porque, o sea, el sistema digestivo comienza en la boca. Cuando nosotros respiramos por boca generamos una alteración de la microbioma. Por eso caries, infecciones, bueno, se cambia el pH de la boca, bueno, un montón de alteraciones. Y eso lo estamos haciendo cuando nos vamos a dormir. Y también perdemos mucha agua, por eso las personas se levantan, quieren ir al baño. Y otra explicación muy importante, que para mí les diría que es la más importante de la respiración bucal al dormir, es que, bueno, no estamos oxigenando correctamente por todo lo que hablamos, pero cuando yo respiro por boca, ¿qué información es para nuestro cerebro? Para tu cerebro, si vos estás respirando por boca, es que existe un león en el exterior. Porque cuando respiramos por boca, cuando estamos exhaustos, ¿no? Cuando realmente estamos cansados o cuando estamos ante una lucha o huida, ¿no? Entonces, para nuestro cerebro, estamos bajo estrés. Y en ese momento de donde tenemos que poner en marcha el programa de regeneración, de recuperación, que es el sistema parasimpático, que se tiene que activar para poder descansar, no se activa porque estoy respirando por boca. O sea que me estoy estresando mientras duermo. Y a la mañana, ¿cómo me levanto? Eso me lo dicen todos. Cansado, fatigado, niebla mental, embotado, con mucha sed, con la boca seca. Todos son los síntomas de respiración bucal. Así que me imagino que todos los que estamos escuchando esto, estamos todos con la boca bien cerrada y respirando por la nariz. Y uno de los temas que también está conectado, y hoy lo mencionabas, es la postura, ¿no? En qué postura estamos, y más en este mundo en donde el sedentarismo cada vez es más común y estamos acostumbrados a estar sentados durante mucho tiempo. ¿Por qué dirías que la postura es tan importante? Bueno, la postura, sí, tocamos otro tema que es crucial, ¿no? Porque en mi método, yo lo que digo, hay tres claves para sanar, ¿no? La primera es la respiración, la segunda la postura
Y tercero, bueno, la regulación del sistema nervioso, ¿no? Pero la segunda es una unidad, o sea, la postura es una unidad con la respiración. Y también influye en nuestro estado anímico. Entonces, yo no puedo respirar, ¿no?, funcionalmente si tengo una postura, como las que vemos hoy permanentemente, derrumbada. Yo la llamo así, ¿no? La postura derrumbada. Por un efecto de gravedad, caemos en esta posición. Cuando caemos en la postura derrumbada, ¿qué es lo que primero se desencadena? Comprimimos el diafragma. Simple. Ya, con eso, ya les digo todo. O sea, no permitimos esto. Respiración funcional, ¿no? Que se expanda, que vuelve hacia la línea media. Porque recordemos una cosa. El diafragma, músculo de la vida, ¿por qué se llama músculo de la vida? No es solo la respiración. También es un regulador de las presiones de nuestro cuerpo. Es un regulador también de la circulación. Es una bomba, ¿no? Y el retorno venoso de nuestras piernas realmente funciona correctamente cuando nosotros tenemos el movimiento típico y natural del diafragma. ¿Saben cuál es? Inhalo. Cuando inhalo, el diafragma desciende. Cuando exhalo, el diafragma asciende. O sea, empuja hacia abajo. Por eso las costillas hacen como mis codos. Empujo hacia abajo y vuelvo hacia la línea media. ¿Qué está generando eso? Está generando un masaje sobre nuestros órganos intestinales. Está generando que el retorno venoso vuelva correctamente. Está generando una bomba, ¿no? Así que eso hablando de los miembros inferiores. Pero ahora les voy a tocar un tema que no se habla tanto y es otra relación importantísima. El diafragma, ¿saben quién se apoya directamente, quién descansa sobre el músculo diafragma? El corazón. Una bomba, otra bomba, que está latiendo 10.000, no, ahora no me acuerdo cuántas veces pero lo tengo ahí, que siempre lo comparto, por día. Y si ese diafragma, que por sostener una postura derrumbada, tanto tiempo, porque estamos hablando que las personas, Gonza, vos lo sabrás, trabajan entre 6, 8 horas, hasta 12 horas tengo pacientes que están en posición sentada, sedentarismo, comprimiendo ese diafragma y el corazón está latiendo arriba de ese diafragma. ¿Cómo va a estar ese diafragma? Ese diafragma va a estar rígido, hipomóvil, y el corazón, que es una bomba, que está latiendo constantemente, que es un órgano hueco, ¿qué va a estar pasando si lo de abajo está rígido y no se mueve? Pueden desencadenarse alteraciones cardíacas de todo tipo. ¿Y eso dónde sale? ¿Lo podemos corroborar en algún estudio? No. O sea, va a aparecer la patología, va a aparecer el problema, pero no sabemos que tiene que ver con la rigidez de mi diafragma que no se está moviendo, asociada a una respiración disfuncional. O sea, todo va uniéndose, ¿no? Todo está relacionado. ¿Y cómo es una postura ideal? ¿Cómo deberíamos sentarnos o qué deberíamos hacer para decir, ok, estamos con una buena postura? Bueno, para aquella persona que está mucho tiempo sentada, hay algo que es fundamental. Que, por ejemplo, les voy a contar. Bueno, hay personas que no me ven, pero la silla que yo estoy sentado ahora es una silla ergonómica. Y la silla ergonómica, si uno mira, tiene un apoyo que trataría de facilitar la curvatura lumbar, la lordosis lumbar, pero no lo logra. Les tengo que decir que no logra ese cometido. Entonces la pregunta es, ¿cómo me tengo que sentar en la vida diaria? En la vida diaria tenés que recuperar las curvaturas naturales de la columna, que es simplemente lordosis lumbar.
Miren lo que pasa en mi cuello, ¿no? O me pongo acá también. Cuando yo caigo, cuando caigo en la postura derrumbada, aumenta la cifosis lumbar. En cambio, cuando yo recupero la lordosis natural de la columna, inmediatamente se equilibra todo. Entonces, ¿qué tengo que usar? Un soporte lumbar. Me tengo que sentar bien atrás y tengo que recuperar la postura, ¿no? Y hay soportes de densidad alta, bueno, yo también los mando a hacer, pero esto es lo importante. Ahora, me pueden llegar a preguntar, Ale, pero ¿cómo sostengo esa postura 8 horas? No, es imposible. O sea, el ser humano no nació para estar sentado. La vida es movimiento. Entonces, ahí entran los snacks que hablaba también el otro día Valenzuela y las pausas activas, lo mismo, ¿no? Ale, y para finalizar, ¿qué reto le dejarías a la audiencia para que a partir de este podcast se comprometa y empiece a hacer este cambio en su respiración? ¿Qué reto les propondrías? Mirá, Gonza, yo lo que quiero decir antes de enseñarles el reto es lo siguiente, que se habla muchísimo en las redes, en los ambientes de salud, de la importancia de la respiración. Pero, por ejemplo, como la respiración 4-7-8, que te ayuda a descansar, la respiración cuadrada, que te ayuda a equilibrar el organismo globalmente, pero la verdadera respiración para lograr un cambio en tu metabolismo y llevar tu salud a otro nivel es la respiración LSD, la respiración funcional 24 horas 7. Esa es la clave de la salud. Y por eso, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos, como expliqué anteriormente, llevar a nuestra salud a otro nivel? Aumentando nuestra pausa de control. ¿Y cómo comenzamos a aumentar nuestra pausa de control? Que es el nivel de oxigenación que tenemos. Es respirar varias veces en el día en bloques de 5 minutos. Por ejemplo, yo reto a las personas a que hagan 4 tiempos, 4 espacios en el día y hagan esta respiración durante 5 minutos. ¿Qué te parece si ahora la practicamos? Me encanta. Vamos a practicarla así ya todos la hacen y se comprometen para el reto en los siguientes días. Excelente. Hay que saber una cosa, la respiración funcional es una respiración lenta, sutil y diafragmática. Entonces, para empezar a activar nuestro diafragma, para asegurarnos de la activación del diafragma, vamos a colocar las manos a nivel del diafragma, de las costillas inferiores, y lo que tenemos que sentir es que cuando inhalamos, la inhalación sea suave. No tenemos que hacer ese esfuerzo que generalmente se escucha, ¿no? No, tenemos que hacer una respiración suave, de esta manera. Y vamos a sentir que cuando vamos ingresando el aire, sentimos una pequeña expansión en la base de nuestras costillas. Y cuando exhalamos de forma lenta, vuelven esas costillas hacia la línea media. Entonces, este ejercicio vamos a inhalar, exhalo suave, inhalo, exhalo lento y tranquilo. Una más. Generalmente esa exhalación es más lenta, más suave y dura más en el tiempo que la inhalación. Esto vendría a ser una respiración funcional y durante 5 minutos para realmente tener cambios en el organismo. Esto lo pueden hacer entonces durante una semana y a la otra semana, cuando culminan, vuelven a tomarse la pausa de control para ver si subió. Me Y ahí, encanta. y ahí se van a estar asegurando
de que su oxigenación está mejorando y que su salud va a empezar progresivamente también a mejorar. Ujú. Me encanta terminar con este reto. Yo también me propongo hacerlo, me comprometo a hacerlo. Además es increíble cómo recién después de unas pocas respiraciones ya sentís un cambio. Así que es probablemente un cambio muy grande el que se puede sentir cuando esto lo llevas a tu día a día, incluso un reto de 7 días. Así que Ale, muchísimas gracias de verdad por este podcast y nada, es un tema súper interesante. Siento que también nos quedaron algunas cosas por hablar, así que estoy seguro que vamos a poder hacer una segunda parte. Seguro, seguro. Yo totalmente con gusto. Volvemos a hacer otro. Y en cuanto se pueda ayudar a más personas y a recuperar realmente este sistema que es la respiración y es lo básico. Respiramos entre 24 y 35 mil veces al día. Y si no lo estamos haciendo de forma óptima, nos estamos perdiendo la salud, la energía, ¿no? Entonces, bueno, un gusto poder compartir toda esta información. Muchas gracias. Gracias a vos, Gonza.